La patética flota de Bulen no era más que presa fácil de los despiadados señores de la guerra, destrozada como un azón. La bestia arrancaba la carne de un Melk de lava de Balan recién nacido que yacía en su litera en la estrecha nave espacial de Bulen, con un brazo sobre sus tallos de hielo tratando de bloquear la dura realidad. La guerra iba mal, muy mal. En solo 3 años, los 3 habían aniquilado una docena de colonias de Balan, abriendo sus piscinas de nacimiento, destrozando larvas indefensas con fuego de plasma y derritiendo las ciudades de Balan en escoria. La nave Melk era parte de la flota de defensa, pero fueron superados en todos los sentidos. Los 3 barcos eran más rápidos, más grandes, mejor armados y blindados. No había otra opción que retirarse una y otra vez, mientras los civiles de Balan morían en agonía. El compañero de ala de Mul se desplomó en la litera frente a él, dejando escapar un suspiro de derrota. Otra colonia perdía millones. Los ojos de Mul, muertos, cayeron. Esto no puede continuar, nos extinguiremos en una década a este ritmo. Melk apretó sus mandíbulas, sabía que solo había una pequeña esperanza para la supervivencia de su especie, una esperanza que los líderes de Balan consideraban una locura y un suicidio. Los humanos tenían razón. Melk hizo clic, nos advirtieron sobre los 3 que se ofrecieron a ayudar. «Estás loco, caballé», siseó. Los humanos psicóticos quieren traer a esos asesinos genocidas aquí, ahora, cuando estamos al borde del colapso. Nos cortarán el tórax y beberán nuestra sangre. Los corazones de Melk corrían mientras los claxones de advertencia sonaban a través del barco. Los 3 los habían encontrado nuevamente. Aquí, ahora, con esta insignificante flota como última línea de defensa para el hogar de los Balcanes. Melk sabía que era hora de una terrible elección, ser destruido por ellos o convocar a los únicos guerreros lo suficientemente psicóticos como para ayudarlos de alguna manera a ganar esta guerra, los temidos humanos. Hace siglos, cuando la humanidad se aventuró por primera vez a la estrella, se llenaron de asombro ante las posibilidades que tenían ante ellos. La idea de unirse a una comunidad galáctica y ser reconocidos como una civilización avanzada fue un sueño hecho realidad. La delegación humana se paró orgullosa en el gran salón de la Asamblea Galáctica, sus pechos se hincharon de orgullo al presentar sus mayores logros tecnológicos, hablaron de su dominio del poder de fusión, sus elegantes naves espaciales que podían cruzar las vastas distancias entre las estrellas, y su IA avanzada que podía resolver problemas complejos en un abrir y cerrar de ojos. Pero cuando el embajador humano terminó su discurso, el representante de Doulen dejó escapar un bufido burlón. El extraterrestre achaparrado de 3 ojos se acercó a la delegación humana y su rostro se torció en una mueca burlona. ¿Crees que tus pequeños juguetes nos impresionan? Doulen se rió, su voz llena de desprecio. Hemos visto 1000 especies como ustedes, todos convencidos de que son especiales porque pueden construir 1 o 2 barcos elegantes, pero déjenme decirles algo, los humanos son lo único que importa en esta galaxia, son los recursos y, por lo que hemos visto, su pequeño planeta está lleno de ellos. La delegación humana permaneció en un silencio atónito. Su entusiasmo se atenuó visiblemente cuando las palabras de Doulen se hundieron, pero se negaron a permitir que este revés apagara sus espíritus. Mostrarían a la galaxia que eran más que una simple fuente de recursos a explotar. Por eso, los humanos se propusieron establecer acuerdos comerciales con diversas especies alienígenas, ofreciendo su avanzada tecnología a cambio de los recursos que necesitaban para continuar su exploración de las estrellas. A los Doulen les gustaba la idea de establecer una asociación mutuamente beneficiosa, pero los Doulen tenían otras ideas. En cuestión de meses, habían robado descaradamente millones de toneladas de recursos de la Tierra, dejando regiones enteras desnudas sin siquiera una palabra de advertencia. Cuando los humanos se opusieron, los Doulen simplemente se rieron en sus caras. Considérenlo una lección, humanos, se burló el embajador Doulen, en esta galaxia se paga por adelantado o no se recibe nada en absoluto. Los humanos se indignaron, pero se negaron a permitir que este revés los definiera. Encontrarían otros aliados, otros socios que los tratarían con el respeto que se merecían. Y así, cuando el Imperio Sn extendió una invitación para que 100,000 humanos emigraran a su planeta como invitados de honor, los humanos aprovecharon la oportunidad y abordaron las naves Sn con grandes esperanzas, emocionados de comenzar un nuevo capítulo en su viaje galáctico. Pero, tan pronto como llegaron al mundo natal de los Sn, los humanos se encontraron rodeados por guardias armados. Los despojaron de sus pertenencias, los obligaron a encerrarse en cuarteles estrechos y sucios y los pusieron a trabajar en los brutales campos de trabajo de los Sn. Los humanos estaban conmocionados e indignados.
Exigieron hablar con el liderazgo de los Sln para negociar la liberación de su gente, pero los Sln simplemente se rieron en sus caras. Ustedes son propiedad nuestra ahora, humanos, declaró el emperador Sln, y haremos con ustedes lo que queramos. Los humanos se negaron a aceptar este destino. Organizaron un atrevido intento de escape, luchando contra sus captores, salieron de los campos de trabajo y secuestraron una nave de transporte Sln. Pero, mientras regresaban a la Tierra, fueron interceptados por una flota de buques de guerra Sln. Los Sln lanzaron una andanada de 100,000 misiles vidillanos contra la nave humana, cada uno dirigido a una población importante en el centro de la Tierra. Los humanos observaron con horror cómo los misiles se dirigían hacia su mundo natal, sabiendo que no podían detenerlos. Los misiles Veridium detonaron en los cielos sobre las ciudades de la Tierra, desatando una terrible plaga que dejó a millones de humanos retorciéndose en agonía. El Veridium ardió a través de carne y hueso, dejando a sus víctimas como poco más que cáscaras carbonizadas. Después del ataque, el colectivo Jandice se acercó a los humanos con una oferta de ayuda, afirmando tener una cura para la plaga de Veridio, una medicina que podría curar las heridas y restaurar la salud de las víctimas. Los humanos estaban desesperados y aceptaron con entusiasmo la oferta de Jandice. Los médicos de Jandice trabajaron incansablemente para tratar a las víctimas del Veridium, administrando su cura milagrosa a todos los que la necesitaban. Al principio, el tratamiento pareció funcionar, las quemaduras comenzaron a sanar y los pacientes comenzaron a recuperar sus fuerzas. Pero justo cuando los humanos comenzaban a esperar que lo peor había quedado atrás, los pacientes comenzaron a morir. Comenzó con unos pocos casos aislados, pero pronto las muertes se extendieron como un incendio, los pacientes retorciéndose en agonía mientras la cura de Jandice devastaba sus cuerpos, licuando sus órganos y dejándolos como poco más que sacos de huesos y carne. Los humanos se horrorizaron cuando se dieron cuenta de la verdad. Jandice nunca había tenido la intención de curar la plaga vidillana, sino que habían utilizado a los humanos como sujetos de prueba involuntarios para una nueva arma biológica, un virus que era incluso más mortal que el Veridium mismo. Los humanos habían terminado de hacerse los buenos. Doulen les había robado a ciegas, los Sln los habían esclavizado y los Jandice los habían usado como conejillos de indias. La Tierra quedó en silencio por radio, cortando todas las comunicaciones con la comunidad galáctica. Las diversas razas alienígenas vieron esto mientras los humanos metían la cola entre las piernas y se escondían, avergonzados por toda la galaxia. La historia de los ingenuos recién llegados que fueron puestos en su lugar se extendió como la pólvora. Los programas de comedia nocturnos asaron la credulidad de la humanidad, las redes sociales se inundaron de memes burlones y la frase, tonto como humano, entró en el léxico. Incluso los presentadores de noticias serios no pudieron evitar reírse al informar sobre los primitivos que pensaron que podían nadar con los tiburones. Durante 2 años, la Tierra fue el blanco de cada broma y luego, sin previo aviso, la humanidad reabrió las comunicaciones para transmitir un solo mensaje escalofriante: nos recibieron con los brazos abiertos. Algunos de ustedes se ríen de nosotros y eso está bien, pero si nos traicionaron, esta es su única advertencia. La transmisión terminó abruptamente, sumiendo a la galaxia en un silencio confuso. Seguramente este fue el triste intento de la humanidad de salvar las apariencias. ¿Qué podrían hacer los primitivos contra los poderes galácticos que los habían aplastado tan fácilmente? La opinión predominante era que los humanos estaban mintiendo. A puerta cerrada, las mentes humanas más grandes habían estado trabajando incansablemente para diseñar la avanzada tecnología alienígena utilizada contra ellos. Las naves humanas ahora estaban equipadas con armamento de contrabando y biotecnología de Jandice, alimentadas por la ira y hambrientas de venganza. La humanidad estaba a punto de mostrarle a la galaxia de lo que era realmente capaz. Los Sln fueron los primeros en aprenderlo de la manera más difícil, con una sorpresa devastadora. Los buques de guerra humanos se materializaron en los cielos de los 7 mundos centrales de Sln y desataron un bombardeo masivo de misiles Veridium mejorados. Los proyectiles se estrellaron contra los planetas, encendiendo sus atmósferas en tormentas de fuego apocalípticas visibles desde la órbita. Las ciudades de Sln se convirtieron en infiernos cuando el aire mismo quemó a millones de civiles, que fueron inmolados instantáneamente dentro de un radio de 1000 millas de cada lugar de impacto. Aquellos que sobrevivieron a las explosiones iniciales pronto sucumbieron a los vapores tóxicos que asfixiaron los mundos devastados. En apenas unas horas, las joyas de la corona del Imperio Sln habían sido reducidas a cáscaras sin vida. La galaxia quedó atónita ante el ataque, pero la mayoría lo descartó como una casualidad. Los humanos habían tenido suerte, atraparon al Sln con la guardia baja, no podría volver a suceder.
Los Jandice confiaban en sus impenetrables defensas. Esa confianza se evaporó cuando el primer Jandice comenzó a pudrirse vivo. Comenzó como pequeños parches de carne necrótica, pero pronto Jandice observó con horror cómo las partes de sus propios cuerpos se desprendían hasta los huesos. Los médicos de Jandice buscaron frenéticamente la causa de la aflicción de pesadilla. Lo que encontraron los sacudió hasta la médula. Los humanos habían tomado el arma biológica de Jandice, usada en ellos, y la habían hibridado con una enfermedad humana llamada lepra. Esta superplaga mutante se comió a sus víctimas de adentro hacia afuera con una eficiencia aterradora. Las cuarentenas resultaron inútiles. El espacio Jandice se convirtió en un mausoleo cuando planetas enteros fueron consumidos por la podredumbre enconada. Ahora era el turno de Doulen de temblar. Las especies que se habían burlado de las súplicas de la humanidad por misericordia ahora se postraron ante la tierra, pidiendo perdón. Se disculparon profusamente por su robo, ofreciendo devolver el doble de lo que tomaron. Todavía estaban gruñendo cuando los buques de guerra humanos aparecieron en sus cielos. El mundo natal de Doulen, la brillante metrópolis que había permanecido durante milenios, se redujo a escoria fundida en cuestión de minutos. El otrora poderoso ejército de Doulen ni siquiera tuvo la oportunidad de defenderse. Los rayos humanos y los misiles atravesaron sus cascos como papel de seda. En una transmisión final a la galaxia, los humanos dejaron clara su posición: el espacio de los humanos estaba fuera de los límites. Cualquier nave, sin importar cuán pacíficas fueran sus intenciones, que se acercara sería destruida sin dudarlo ni advertir. Se trazó la línea: manténganse alejados o mueran. Los poderes galácticos restantes se enfurecieron ante la arrogancia de los advenedizos humanos. ¿Quiénes eran ellos para dictar los términos a las razas más antiguas? Se formó una gran alianza, una armada masiva se reunió para devolver a la Tierra a su lugar. Miles de naves, el orgullo de una docena de imperios estelares, se sumergieron en territorio humano para dar una lección a los salvajes. Ni una sola nave regresó. Sensores de largo alcance registraron destellos de armas disparadas y luego un silencio espeluznante. Las sondas enviadas para investigar solo encontraron nubes de escombros a la deriva. La flota más poderosa de la galaxia simplemente había desaparecido. Durante los siglos venideros, la zona del espacio alrededor de la Tierra se convirtió en una especie de tierra de nadie. Quienes pusieron a prueba el ultimátum humano y rápidamente descubrieron que no era una amenaza inactiva. Cualquier barco, ya sea un carguero civil o una patrulla militar, que se desvió demasiado cerca de la frontera, tenía sus motores desactivados por alguna tecnología desconocida. Momentos después, sería destrozado por ataques humanos de precisión sin dejar sobrevivientes. La galaxia había creado un monstruo que quería quedar solo para siempre. Melk miraba por la ventanilla de su litera, los tallos de los ojos desenfocados, su mente consumida por los estrechos dir en los que su especie se encontraba. Los TH eran implacables, despiadados, una fuerza imparable que parecía empeñada en borrar a los Balcanes de la faz de la galaxia. ¿Y qué estaban haciendo las otras razas mientras la gente de Mul estaba siendo exterminada lentamente? Nada, ni una sola cosa. Todos los demás en esta galaxia se sentaban allí y los veían morir lentamente a manos del TH. Melk reflexionó en voz alta, su voz teñida con partes iguales de desesperación y amargura: ellos no hacen nada. Todos estaríamos mejor si nos dejaran solos. Sus palabras se apagaron cuando un repentino y salvaje pensamiento lo golpeó como un rayo de plasma. Estaríamos mejor si fuéramos como el caballero humano. El que había estado jugueteando con un panel de datos que no funcionaba, levantó su ojo para mirar a Melk con incredulidad. ¿Has perdido la cabeza, Murl? Los humanos son aislacionistas psicóticos que disparan primero y no se molestan en hacer preguntas después. ¿Quieres que seamos como ellos? Pero Melk apenas escuchó a su compañero burlarse. La semilla de una idea había sido plantada en su mente y ya estaba echando raíces, convirtiéndose en un plan desesperado y peligroso. Al día siguiente, Melk se encontraba en la cabina de su caza Bulen de un solo hombre, con sus dedos manipuladores volando sobre los controles mientras trazaba un rumbo que nadie se había atrevido a intentar en siglos, un vuelo directo al espacio humano. Las mandíbulas de Cal casi habían caído al suelo cuando Merl le contó sus intenciones. Esto es un suicidio, Melk. Nadie que entre en territorio humano regresa, nadie, excepto tú. Pero la decisión de Melk estaba tomada. Si el resto de la galaxia estaba contento con dejar que los Bulen fueran masacrados, entonces tal vez era hora de recurrir a la única especie que le había dicho a la galaxia que se fuera al
Pasaron semanas mientras la pequeña nave de Murl se lanzaba a través del vacío. La asistencia automática lo mantenía en rumbo mientras racionaba sus menguantes suministros de alimentos. Justo cuando comenzaba a preguntarse si había calculado gravemente mal la ubicación del espacio humano, su nave de repente se apagó, los motores se detuvieron abruptamente y lo dejaron a la deriva en un silencio espeluznante. El ojo de Murl giró alarmado hacia su panel de instrumentos, pero las lecturas mostraron que todos los sistemas funcionaban normalmente, no había ninguna razón mecánica para que la nave hubiera perdido energía. Un escalofrío recorrió el carapacho de Murl cuando se dio cuenta de lo que debía haber sucedido. Esto tenían que ser los humanos haciendo su infame habilidad para desactivar cualquier nave que se acercara a su territorio. Torpemente, en su prisa, Melk activó el comunicador de su nave y comenzó a transmitir en todas las frecuencias, sus palabras cayendo en un desesperado apuro. Por favor, si algún humano está escuchando, mi nombre es Melk, soy un Bulen y mi gente está siendo aniquilada por el TH. Necesitamos ayuda. Vine aquí porque entiendo por qué le disteis la espalda a la galaxia después de lo que os hicieron. No os culpo, pero por favor no dejéis que una especie entera muera debido a la crueldad de unos pocos. Las súplicas de Melk no fueron recibidas, pero solo silencio. La comunidad que no responde parecía burlarse de su desesperación. Los minutos pasaron sin respuesta, no había indicios de que alguien haya escuchado sus gritos de ayuda. Algo se rompió dentro de Melk. La desesperación y la frustración se desbordaron en una ira candente. Su dedo manipulador se cerró alrededor de la empuñadura de su arma. De repente, el arma se sintió muy pesada en su cadera. Con un movimiento fluido, sacó el arma y disparó a quemarropa contra el motor FTL desactivado de su propia nave. El motor explotó en una lluvia de chispas y metralla. La explosión reverberó a través de la pequeña nave. Melk acababa de destruir su único medio para escapar, quedando varado a merced de los humanos, pero a él no le importaba. Si los humanos querían matarlo, tendrían que hacerlo cara a cara, no moriría como un cobarde, solo y abandonado por una galaxia indiferente. Melk levantó el comunicador a sus mandíbulas nuevamente, su voz ahora temblando de rabia y angustia. ¿Es esto lo que queréis?, gritó al vacío indiferente. ¿Queréis que os ruegue, que me arrastre? No lo haré, ¿me escucháis, humanos? No lo haré. Si vais a matarme, entonces al menos tened las agallas para hacerlo en mi cara. Melk esperó con su corazón latiendo con fuerza mientras el silencio se prolongaba por lo que pareció una eternidad. Sus dedos manipuladores se movieron con picazón por alcanzar su arma, pero sabía que sería inútil si los humanos lo querían muerto, ahora sería un montón de caparazón humeante. De repente, su nave se sacudió, los amortiguadores de inercia lucharon por compensar cuando una fuerza invisible se apoderó de su nave, atrayéndola inexorablemente hacia algo enorme. Mientras su nave era tragada por el cavernoso muelle de un Daking Bay humano, Melk sintió que sus mandíbulas se aflojaban. La nave humana era un gigante que eclipsaba fácilmente a los más poderosos buques de guerra de Bulen, su casco parecía extenderse para siempre, una interminable extensión de armadura y armas erizadas. Las abrazaderas de atraque apenas se habían cerrado alrededor de su nave cuando la esclusa de aire se abrió, siseando. Figuras humanas blindadas, con sus rostros oscurecidos detrás de visores opacos, irrumpieron en su nave. Manos ásperas agarraron a Melk, lo sacaron de su silla de piloto y lo arrastraron por el corredor umbilical. Se encontró en una habitación desnuda y poco iluminada, empujado sin contemplaciones en una silla atornillada al suelo, mientras los guardias humanos tomaban posiciones junto a la puerta, sus armas apuntadas hacia él. Luego esperaron durante horas. Arrastrado por los ojos, los tallos caídos por el cansancio, su garganta seca y su caparazón aún picando, los humanos dijeron que no hicieron nada, bien podrían haber sido estatuas. Justo cuando Melk comenzaba a preguntarse si tenían la intención de simplemente dejarlo aquí para que se pudriera, la puerta se abrió con un silbido. Un oficial humano caminaba con su uniforme impecable y las medallas brillando en su pecho. Se alzaba sobre Melk, sus ojos duros e ilegibles. El oficial ladró: ¿por qué estás aquí? Las mandíbulas de Melk trabajaron silenciosamente por un momento antes de encontrar su voz. Las palabras se derramaron de él en un torrente desesperado. Habló del avance implacable de los TH, de mundos quemados y poblaciones masacradas. Habló de las flotas de Balan, superadas y superadas en armas en todo momento, obligadas a observar impotentes como su gente era exterminada sistemáticamente. Por favor, suplicó Melk con la voz entrecortada, necesitamos ayuda, cualquier ayuda. Ustedes, de todas las especies,
Deben comprender la maldad de una galaxia que se sienta y observa el genocidio. El rostro del oficial humano no parpadeó. Los asuntos de la galaxia ya no son de nuestra preocupación. Su guerra no es nuestra guerra. Algo se rompió en Melk. La rabia candente y todo lo consumió lo atravesó y se puso de pie, ignorando las armas instantáneamente apuntadas hacia él. Son ustedes, hipócritas. Melk gritó, condenan a la galaxia por su inacción, pero hacen lo mismo. Conocen el dolor de la traición, al ver a su gente sufrir y morir mientras otros se burlan de ustedes. ¿En qué se diferencian de aquellos que una vez les hicieron daño? Los guardias humanos estuvieron sobre él en un instante, guanteletes blindados golpeándolo contra la silla. Melk luchó, pero su agarre era implacable. El oficial observó, impasible, su rostro una máscara ilegible. Lo llevaremos a una celda, dijo rotundamente. Hemos terminado aquí. Los días se confundieron mientras Melk languidecía en su celda, las 4 paredes de metal parecían rodearlo. El silencio roto solo por el ocasional sonido metálico de la bandeja de comida siendo empujada a través de la ranura de la puerta. Gritó hasta que su garganta estuvo en carne viva, luego suplicó, negoció y engatusó a los impasibles guardias. Finalmente, simplemente se sentó, mirando las paredes, mientras la esperanza se escurría como la sangre de una herida. Le había fallado a los suyos, los humanos no ayudarían. Su desesperado gambito había sido en vano. Los Bullens caerían, y él pasaría sus últimos días pudriéndose en esta celda, olvidado y sin luto. Melk fue despertado de su amargo retraimiento por el sonido de la puerta de la celda abriéndose. Levantó la vista con indiferencia, esperando ver al guardia habitual con su comida. En su lugar, se encontró arrastrado, puesto de pie y caminado por el pasillo. La habitación a la que lo llevaron era grande y estaba mal iluminada, muy lejos de la desnuda cámara de interrogatorios. Una enorme ventana dominaba una pared, mostrando un campo estelar con el azul de los viajes FTL, y allí, recortada contra las estrellas, una figura que Melk reconoció por los informes de Intel, el capitán de la nave humana. El capitán volvió los ojos y encontró a Melk. Durante un largo momento simplemente miraron fijamente, su expresión ilegible. Luego habló, sus palabras han causado un gran revuelo entre mi tripulación, dijo el capitán. Muchos de ellos han estado observando el avance y debatiendo la sabiduría de nuestra política de no intervención. Melk no dijo nada, casi no se atrevía a respirar. Hemos tomado una decisión, continuó el capitán. Se enviará un grupo de trabajo voluntario para ayudar en el esfuerzo de guerra de Balan. Yo lo lideraré personalmente. Melk sintió que se le debilitaban las rodillas. ¿Quieres decir que nos vas a ayudar a luchar contra el TH? El capitán asintió. Es hora de que la humanidad recuerde que el mal triunfa cuando las buenas especies no hacen nada. El viaje al espacio Balan pasó en un borrón. Melk se paró en el puente de la nave insignia humana, observando mientras la flota se reunía. Estos eran buques de guerra diferentes a todos los que la galaxia había visto, erizados de armas que hacían que las 3 armadas parecieran juguetes de niños. Los TH nunca tuvieron la oportunidad. La flota humana atravesó sus naves como una lanza de plasma a través del papel, su armamento avanzado volviendo la propia tecnología del TH contra ellos. Melk observó cómo su corazón se aceleraba mientras los invasores eran rechazados. Su otrora imparable avance se hizo añicos. Después, cuando el último de los barcos del TH huyó, los humanos y los Balcanes se unieron. No hubo grandes ceremonias, nada de discursos floridos, solo un simple entendimiento, un respeto mutuo forjado en el crisol de la guerra. Los humanos dejaron en claro que esto no era un preludio para volver a unirse a la comunidad galáctica. Habían intervenido porque era lo correcto, no porque buscaran reclamar su lugar entre las estrellas. Ese capítulo de su historia permanecía cerrado. Mientras Melk observaba la flota humana prepararse para partir, el capitán estaba a su lado. Dime, dijo el capitán, ¿qué harás ahora? Melk consideró la pregunta. Regresaré con mi gente, dijo. Los ayudaré a reconstruir y aseguraré que la galaxia nunca olvida la lección que aprendimos hoy. El capitán asintió. ¿Y qué lección es esa? Melk, que ahora se encontraba con la mirada del capitán, respondió, que la fuerza viene en muchas formas, y que incluso las especies más resueltas pueden ser impulsadas a la acción si se las lleva demasiado lejos. Con eso, los humanos partieron en sus naves, desapareciendo en el vacío. Melk los vio irse, una extraña mezcla de emociones agitándose en sus entrañas, gratitud,
respeto y una persistente sensación de asombro, porque había visto de primera mano la locura de subestimar las profundidades del espíritu humano y sabía que la galaxia nunca volvería a cometer ese error. Has llegado al fin de esta historia. Si te ha gustado esta historia de valentía y alianzas improbables en los confines de la galaxia, deja un 10 de 10 en los comentarios si te has quedado sin palabras. No olvides darle me gusta y seguirme para más relatos épicos que te llevarán a las estrellas y más allá. Tu apoyo impulsa esta aventura intergaláctica.